En el Salmo 91, el versículo 1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y el Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y en todos tus caminos. Dice, en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, aullarás al cachorro león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré y lo saciaré, dice el último versículo. ¿De qué forma lo va a saciar? Y lo mostraré mi salvación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día y por la bendición de poder, Señor, meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des una palabra clara, práctica, entendible, pero también, Señor, aplicable a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, no sin antes, Padre, declarar que este lugar es lo que es, casa de Dios y puerta del cielo. En el nombre de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre oramos, no sin antes, Señor, atar de pies y manos toda obra del infierno y enviarle al abismo y declarar que este lugar es libre para gloria y alabanza de tu nombre, pero también para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo del Señor dice: amén. Puede tomar su asiento, mi amado. Quiero que meditemos esta noche por algunos minutos sobre el tema o la reflexión que tengo para compartir. Es que Cristo es mi protección. Diga conmigo, Cristo es mi protección. ¿Por qué es necesario pensar en dónde está nuestra protección? ¿Dónde está nuestra esperanza? Es que hoy por hoy, lamentablemente, hay muchísimas personas desesperadas, angustiadas, que les preocupa mucho no solamente el presente, sino el porvenir. Y ante esta realidad, es preciso y casi imperativo preguntarnos, ¿dónde está nuestra confianza? Y yo tengo que saber que mi confianza no solamente está en Dios, como dice el capítulo 17 del libro de Jeremías, versículos 7 y 8, sino que también debo saber que mi protección está en Cristo. El profeta Jeremías habla y dice en el capítulo 17, versículos 7 y 8 de su libro: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y cuya confianza es Jehová. Y me gusta lo que sigue diciendo. Dice, será como árbol plantado que junto a las corrientes, dice, profundiza sus raíces. Y cuando profundiza sus raíces, dice, lleva hasta beber de la fuente. Pero ahí hay una enseñanza grande. ¿Qué pasa después? Porque no solamente es que profundiza sus raíces, no solamente es que alcanza la fuente, sino que también agrega el profeta y dice que este árbol que hace tal cosa, dice que vendrá el año del calor o el año de la fatiga. Otra traducción dice el año de crisis. Si me pudieran ayudar con ese pasaje, lo agradecería muchísimo. Jeremías, capítulo 17, versículo 7 y versículo 8. Porque hay algo poderoso que el Señor quiere que nosotros entendamos que sucede con la vida de aquellas personas que aprenden a confiar en el Señor. Mire, dice, el hombre o la mujer que confía en el Señor, dice, es bendito. Pero luego dice, ¿cuándo? Cuando nuestra confianza es Jehová. No dice que está puesta en Jehová. No, nuestra confianza es Jehová. Cuando nosotros hacemos esto, el versículo que sigue dice que seremos como árbol plantado que junto a las aguas, dice, junto a la corriente echamos raíces. Y aquí viene lo que yo les decía.
no verá cuando viene el calor, cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias, cuando vienen las amenazas, cuando vienen esos momentos de incertidumbre, cuando viene la ansiedad. No verá cuando viene el calor, sino que, ¿qué cosa? Su hoja, diga conmigo, hoja. Dice, su hoja estará ¿cómo? Verde. ¿Cuál es la simbología de una hoja cuando está verde? Que tiene vida. Y cuando la hoja está seca, está. Pero ¿cómo estará la hoja de aquellos árboles que están bebiendo de la fuente? Su hoja estará. Y en el año de la crisis, en el año de la sequía, ¿qué pasará con él? ¿Por qué? Sino porque está destinado a dar o a cumplir su propósito, su misión. Lo que el Señor nos está diciendo es que va a venir un momento de dificultad, va a venir un momento de turbulencia, van a haber momentos difíciles, va a haber una crisis, va a haber una sequía, pero me gusta lo que dice la palabra, que dice que ese árbol que profundizó sus raíces y está bebiendo de la fuente, su hoja estará. Las hojas, de acuerdo a la Biblia, en varios de los pasajes se refiere a nuestras palabras. Dicho en otra forma, el hombre y la mujer, aquel hombre que aprendió a confiar en el Señor, aun cuando esté pasando por un momento de crisis, sus palabras no serán palabras de derrota, serán palabras de esperanza, palabras de fe, palabras de vida, palabras de propósito, porque tu confianza no está en las circunstancias, sino en el Dios que está por encima de las circunstancias. Por eso es necesario, cuando leemos la Biblia, detenernos y pensar, ¿qué quiere decir esto? Hay muchas palabras que no las comprenderemos de una forma literaria y hay que ir a indagar a qué se refiere. Y decía que el momento en el cual hoy estamos viviendo, a muchas personas los tiene preocupados, desesperados, angustiados. La incertidumbre de qué pasará mañana puede más que cualquier posibilidad. Y es por eso que yo necesito saber que Cristo es promesa de protección en un mundo inestable. Diga conmigo, Jesucristo es mi promesa. Por eso tengo que saber que Cristo es una promesa de protección en un mundo inestable. Por complicado, por difícil que sea nuestra realidad, en Cristo estaremos seguros. Jesucristo es esperanza de vida eterna para toda la humanidad. Nuestra sociedad en la actualidad se encuentra sumergida en un sinnúmero de retos. Y es allí cuando tenemos que saber dónde está puesta nuestra confianza. Y cuando yo sé que Cristo es mi protección, aún en medio de un mundo inestable, yo tengo que saber que todo va a estar bien. Hoy por hoy impera la violencia, la inseguridad, la incertidumbre, los problemas políticos y socioeconómicos que afectan a las naciones. Esto va de menos a más. Leía un dato recientemente sobre el nivel de desempleo a nivel mundial. Y es para preocuparse. Entiendo de que todos los países están enfrentando una serie de retos y desafíos, pero este problema de la inflación en una vida práctica aflige más de lo que los medios nos transmiten. Digo esto porque hay muchas personas, y me ha tocado verlo en algunas tiendas cuando he estado, que han tenido que dejar algunos artículos para llevar lo más esencial, porque simple y sencillamente tienen un presupuesto limitado para esto. Esa es la realidad social en la cual vivimos, donde el poder adquisitivo se vuelve más complicado, pero los precios nadie los controla y siguen aumentando. Eso es lo que constituye lo que nosotros conocemos o escuchamos como inflación. Cuando cuesta más ganar el dinero con la rapidez que aumentan los productos en el supermercado. Ahora, Jesús nos advirtió que pasaríamos tiempos difíciles. En el capítulo 24 del libro de Mateo, en el versículo 6 y el versículo 7, Mateo 24, versículo 6, el Señor habla de muchas cosas que sucederían que, vaya que muchas de ellas las hemos visto y las estamos viendo ahora.
En el versículo 6 está hablando acerca de guerra, de rumores de guerra y de toda esta situación. Pero me gustaría si me pudieran ayudar con el versículo 7, Mateo 24. Porque hay algo interesante que a mí me gustaría que miráramos sobre esta realidad. El versículo 7 dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pero vea lo que dice: habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando nosotros vemos la base de datos de esta entidad que registra los movimientos telúricos a nivel mundial, nos quedaremos sorprendidos cómo ha ido de aumento de año con año. Claro, no precisamente de magnitudes, pero sí el mundo entero está temblando, que es lo que hay que prestarle atención. Número 2, sobre este versículo el Señor nos enseña que habrán hambres. Y quizás nosotros hemos escuchado de un mundo y de su historia y que ha pasado momentos muy difíciles, pero claro, ojo y oído, la población no era como la que es ahora. Por ende, cualquier escasez, cualquier recorte será de proporciones nunca antes vistas. Y si a eso usted quiere agregarle el porcentaje de personas que mueren día con día por desnutrición a nivel mundial, no está de menos también hacer mención de ello. Pero el Señor dice que estas cosas sucederían en los últimos tiempos. Pero donde yo quiero llevarlo es a este referente de que el Señor dice que en estos últimos tiempos, que serían difíciles, esto del hambre, a mí me preocupa por lo siguiente. Porque nosotros, si bien es cierto, de los años 70 para acá, hemos visto una serie de cambios a nivel social y sobre todo en este país, la guerra de los medios y cómo los medios se controlaron la mente de la gente a través de sus medios de información. Y vaya que yo creo que no lo pudo haber dicho mejor Malcolm X cuando dijo: la prensa es un instrumento poderoso y peligroso a la vez, porque tiene el poder de hacer ver culpable al inocente y hacer inocente al culpable. Esos son los medios. Otro patrón que contribuye a un control de los tiempos finales es la educación. Cuando la educación está en manos de aquellos que quieren llevar una agenda a cabo y quieren programar la mente de una generación, es un peligro. Y vaya que es otro medio que ha sido controlado también por estas grandes entidades. Y después de ello, algo que nos afecta a todos en común, que es el dinero. Cuando se controla el dinero, las cosas se complican aún más. Y hoy por hoy, el 92% de la moneda es digital ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que un apagón de internet, ya nadie tiene acceso a sus cuentas. Y aun cuando tenga mucho dinero. Pero es que tenemos que prestarle atención a cada cosa que sucede. Por eso yo no simpatizo un 100% con aquellas personas que todo lo espiritualizan y que todo dicen que es oración y ayuno y esas cosas. Yo respeto y creo que la oración y el ayuno es parte de una disciplina cristiana que tenemos que hacerlo, que es parte de nuestra vida, pero no lo es todo en un mundo en el cual vivimos. Las reformas económicas que han venido pasando con el paso de los tiempos, sobre todo la última del año 2010, es para estudiar y ver qué dice todo esto. No importando cuánto dinero usted tenga en el banco, usted tiene que llenar una solicitud y el bancario la gente del banco puede decirle: regrese mañana y le vamos a entregar su dinero. Que esté aplicado, no, pero es una ley que puede ser así. Y le van a preguntar para qué necesita su dinero. Y de pronto le pueden decir: mire, para ese fin no se le puede dar todo este dinero. Es una ley. Pero ¿a dónde quiero llevarlo con esto? Que el control de los alimentos, usted y yo hemos escuchado en años recientes de cómo quieren hacernos pensar y cambiar nuestra forma de vida, que dejemos de consumir carne natural y que empecemos a consumir carne sintética. ¿Alguien ha escuchado eso? Es parte de una realidad. Es que vea, en los años 20, allá empezando los 30,
En este país hubo una crisis seria. En aquel tiempo fue más económica que alimenticia, pero este tiene sus explicaciones. Cuando nosotros vemos la Biblia, los primeros pasajes de la Biblia, cuando Dios hace al hombre, ¿dónde puso Dios al primer hombre? ¿Alguien sabe cómo se llamaba el primer hombre? Adán. ¿Y dónde puso el Señor a Adán después de que lo hubo hecho? En el jardín del Edén. ¿Y a qué lo puso el Señor a que estuviese Adán haciendo en el jardín del Edén? A trabajar la tierra. O sea, a trabajar. ¿En qué cosa? En la agricultura, prácticamente. Agro quiere decir tierra. Y cultura, o sea, agricultura significa el arte de trabajar la tierra. Y eso fue lo que Dios puso a hacer al hombre. O sea que el trabajo de la agricultura es bíblico. Pero ¿a dónde quiero llevarlo? Que en la era de los 20 y 30, cuando le dije de este problema que pasó, vea, solamente en aquel tiempo nosotros podemos ver que el 40% de las personas vivían en la ciudad y el 60% en el campo. El efecto no fue tan drástico como ahora, que solamente hoy por hoy el 3% trabaja la agricultura. El 89% de la población vive en la ciudad y solo el 11% en el campo. Y al haber un problema de magnitud como el que hubo en aquellos años, cuando en aquellos tiempos cerraron más de 30 bancos, se fueron a la bancarrota, y el resto de los bancos por 3 semanas tuvo que cerrar sus puertas. ¿Qué haría la sociedad actual si por 3 semanas los bancos cerraran sus puertas? Es una realidad que nosotros no podemos pensar que eso no puede existir. Ya pasó una vez. Y Salomón dice que lo que ahora es, ya fue. Y el apóstol Pablo dice que debemos de prestar atención a las cosas que han pasado en el pasado, porque deben de servirnos de enseñanza a nosotros. Y la razón por la cual creo de que es necesario ver todo esto es que porque aun cuando esta sea una realidad que hoy por hoy está pasando, yo debo saber que Cristo sigue siendo mi protección. Y si yo estoy en Cristo, todo va a estar bien. Él guardará mi entrar y mi salir. Él me proveerá. Por eso necesitamos poner nuestra confianza en Cristo. Pero poner la mirada y la confianza en lo que medios nos sugieran, podemos terminar envueltos en la ansiedad y en la depresión. Hoy por hoy hay muchas personas preocupadas por el tema migratorio. Y yo creo que no está de más hacerlo. No podemos ignorar, es una realidad. Pero esta realidad va más allá de lo que muchos imaginan. Es cierto que las personas que quizás no tienen un estatus regulado les preocupa más. Pero el año 2008 pasó una ley que tiene que ver con la revisión y la revocación. Y donde muchas personas que creen que están bien no pueden estar tan bien. Por ende, este es un estatus, un estado actual en el cual nosotros debemos de tener nuestra mirada más puesta en Dios y en sus promesas que en lo que aquí pueda estar pasando. Porque la Biblia dice que aquí estamos de pasada y nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso, amigo mío, hermano, tú que estás acá, debemos de saber cómo está mi relación con Dios por encima de lo que pueda estar pasando en esta sociedad. No debemos temer a lo que está sucediendo a nuestro alrededor al punto de perder la paz. Miren lo que dice Juan capítulo 16, verso 33. Jesús hablando en Juan capítulo 16, verso 36, dice: estas cosas os he hablado. Si me pudieran ayudar con la escritura. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? ¿Y qué más dice Jesús? En el mundo tendréis, pero confiad que yo he vencido al mundo. Préstale atención a las primeras palabras de cómo inicia el versículo. ¿Qué dice el versículo? Estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? ¿Alguien se ha preguntado a qué cosas Jesús se está refiriendo? ¿A alguien le gustaría saber de qué cosas Jesús está hablando para decir que debemos de tener paz y tranquilidad? Lo que Jesús está hablando cuando dice estas cosas, tenemos que ir hasta el capítulo 12 de este mismo libro de Juan. Porque en el capítulo 12 Jesús anuncia la muerte
a sus discípulos, los cuales se entristecieron muchísimo y no podían concebir de que Jesús, quien les proveía todo, quien resolvía todo, muriese. Les entristeció mucho, dice la Biblia. Mateo lo declara así, que se entristecieron muchísimo cuando Jesús les habló de la muerte. Pero en el capítulo 12 Jesús le habla a sus discípulos de la muerte. En el capítulo 13 de Juan, Jesús revela la traición de Judas y la negativa de Pedro, la negación de Pedro. En el capítulo 14 de Juan, Jesús enseña a sus discípulos que vendrían momentos de incertidumbres, momentos difíciles ante los cuales no siempre sabemos qué hacer, pero el Señor sí les termina diciendo algo poderoso. Acuérdense, le dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ante esos momentos tenemos que saber que siempre habrá una salida. Y en el capítulo 15 el Señor les habla a los discípulos acerca de las aflicciones de este mundo. Y en este capítulo 16 el Señor les está diciendo, después de que les hubo dicho todo esto, de que sería arrestado y que iría a la muerte, después de que les habló de la traición, después de que les habló de la negación de Pedro y Juan, después de que les habló de la incertidumbre que tenían que vivir, Jesús les dice a ellos, en este mundo, hijos, ustedes tienen que saber que van a pasar por momentos de aflicción, pero también tengo que decirles algo, confíen en el Padre, porque yo ya he vencido y en mí ustedes tendrán paz. Si tienes a Cristo, todo va a estar bien. Si tienes a Cristo, vas a tener paz en medio de la turbulencia y seguridad en medio de la aflicción. Qué maravilloso lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. No importando lo que tengas que vivir, puedes estar seguro que vas a tener paz, que todo va a estar bien. Es que Dios nos ofrece seguridad en medio de la tormenta. Diga conmigo, Dios tiene el control de todo. Él nos ofrece seguridad en medio de la tormenta. Salmo 46, verso 1, el Señor dice que Él es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Y también dice que es nuestro pronto auxilio en los momentos de, una vez más, la palabra tribulación. El salmo que leímos algo poderoso y quiero llevarlo de nuevo a este salmo, porque dice que el que habita el abrigo del Altísimo es quien va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y Él nos va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Y luego dice, escudo, ¿y qué más dice el salmo? Y adarga es su verdad. Préstale atención a lo que dice. Está hablando de un escudo. ¿Y qué más dice? ¿Sabe qué es la adarga? La adarga es una protección que llevaba el escudo. Es como un cover, un forro. Pero este forro era de cuero, doble. Y lo sumergían en agua. Y ese cuero absorbía como esponja el agua. Y los ataques de aquel entonces eran con lanzas, con dardos en la punta y con unas antorchas de fuego. Entonces lanzaban la lanza, que era, obviamente podía penetrar, pero también llevaba fuego. Entonces el escudo lo que hacía era, ponía el escudo, se protegía, la lanza hacía impacto en el escudo y muy fuego y ardiente podía estar, pero la darda, o sea, que tenía esa protección con agua, lo apagaba. Dicho en otras palabras, el Señor te protegerá, no importa que tan feroces sean los ataques, porque Él ha prometido estar contigo, guardarte en toda circunstancia. Por eso el salmista dice, escudo y adarga es su verdad. Si te mantienes en la verdad de Cristo, todo va a estar bien. No temerás al terror. ¿Y qué más? O sea que aquí hay ataques de día y ataques de noche. Mire cómo es el ataque nocturno. ¿Cómo es el ataque nocturno? Terror, ansiedad, fobia, inseguridad. Y si habrá cosa difícil para muchas personas con las cuales he tenido la oportunidad de hablar. Es difícil poder imaginar, o sea, yo ni siquiera eso puedo imaginar lo traumático, lo difícil que debe ser una persona. O sea, que la oscuridad le da terror ya. No pueden dormir con la luz apagada, porque al apagar la luz sienten un temor, una inseguridad, una ansiedad que puede más que ello. Y el Señor me dice, sí, es que el enemigo ha diseñado un plan de ataque
que mientras se supone que debes de ir a descansar y a dormir, Él lo aprovecha para quitarte el sueño, para aterrorizarte, para hacerte sentir inseguro, para hacerte sentir vulnerable, para hacerte sentir como un perdedor y un fracasado. Pero el Señor a mí me dice en el Salmo capítulo 4 verso 8 que yo puedo irme a acostar en paz y asimismo también voy a dormir, porque en Jehová está mi descanso. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo, dice, en Jehová yo sé que puedo, dice, no solamente dormir, sino vivir confiado. El Salmo 37 dice, yo me acosté y dormí. Dice, porque Jehová me sustentaba. Mientras tú descansas, tus sueños van a ser reparadores, porque el ángel de Jehová está contigo. Por eso tienes que saber que no importa lo que en este mundo está pasando, mi promesa es que mi Cristo vive y tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia, para guardarte aún cuando estás durmiendo, para que tengas paz mientras aún descansas. Por eso tienes que saber, amigo mío, que Cristo es nuestra protección y fuera de Él no hay seguridad. Por eso dice que el terror nocturno atormenta y de día vienen las saetas, los pensamientos. Pero el Señor ha prometido que no habrá nada que te pueda destruir, porque Él está contigo. De regreso al tema, Cristo nos ofrece seguridad aún en medio de las turbulencias, como dice el Salmo 46. Y me gusta lo que el profeta Isaías declara y dice en el capítulo 41, verso 10. El Señor a través del profeta dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y piense eso. ¿Qué cosa se le podría hacer difícil a Dios? ¿Qué sería lo que Dios lo podría problemar? Y si Él está diciendo, hijo, tranquilo, no temas, yo estoy contigo. El que hizo los cielos y la tierra por el poder de su palabra, dice, estoy contigo. Aquel que le puso límites al mar y que no importa cuánto llueva, cuánto diluvio haya, no pueden pasar de ese límite, porque hay una ley que el Señor le estableció de acuerdo al libro de Job. Ese mismo que llamó las estrellas por su nombre y las constelaciones del universo, las cuales para nosotros es algo incomprensible por causa de nuestra mente finita, ese mismo es el que te dice, yo estoy contigo, y dice, para guardarte, para protegerte, para sustentarte con la diestra de mi justicia. Por eso, amado mío, este no es tiempo para estar llorando, este no es un tiempo para estar afligido, este es un tiempo para levantar mi mirada y saber que si Dios está conmigo, voy a tener paz en medio de la tormenta, voy a estar seguro aun cuando el mundo esté inestable, porque mi Dios no conoce la crisis. Él está en control y domina sobre todo. Por eso yo tengo que saber que el Señor está conmigo, tiene el poder para guardarme en paz. Si habrá algo que el ser humano necesita con sentido de urgencia, es tener paz, tranquilidad. Paz es ausencia de problemas. Miren, si habrá cosa linda y maravillosa, es llegar a la casa en la tarde, a la hora que usted se acueste, y poder dormir sin tener cero preocupación. O sea, yo soy de las personas que yo no me acuesto pensando lo que no terminé de hacer ahora, ni me acuesto pensando lo que tengo que hacer mañana. Yo solo tengo algo en mente, que esta hora es para descansar. Y me aseguro de ver a mi amada esposa y darle un beso, y a mi bella hija, y yo soy el hombre más feliz del mundo y disfruto de ese sueño. ¿Qué tengo que preocuparme si mañana amanece o no? ¿Qué tal si a Dios se le ocurre venir en la noche? Imagínense, y yo me acosté preocupado por el mañana, cuando lo que debo de pensar es en Él y que puede venir en esa noche. No quiero cansarle, pero siempre trato de pensar en estas dos cosas como una posibilidad eminente. Una es que Cristo vaya a venir por su iglesia, y la otra es la muerte. Porque ¿quién tiene garantizado un comprobante que dice hasta qué fecha va a durar? Nadie. La muerte es una posibilidad. El envejecimiento es una realidad. Nos guste o no, lo estamos padeciendo.
¿Por qué cree que usamos lentes? Porque los ojos ya no alcanzan muy... Sí. La menopausia no discrimina a nadie. La próstata también engrandece con el paso del tiempo. O sea, lo que quiero decirle es que hay verdades innegables de la realidad de la vida. Y nosotros debemos de abrir nuestra mirada a esa realidad. Y dentro de estas realidades es que Cristo vendrá por su iglesia, porque es una promesa. Imagínense, si Jesús es el cumplimiento de las promesas dichas en el Antiguo Testamento, y que todo lo que de Él se dijo tal cual sucedió, ahora Jesús mismo, la promesa, el Dios mismo encarnado, es el que está diciendo en el capítulo 14 del libro de Juan, a partir del verso 3 en adelante. Dice que Él regresaría por nosotros. Y si Jesús dijo que regresaría, yo sé que Él va a regresar. Cuando el apóstol Pablo dice que esto va a ser un abrir y cerrar de ojos, lo que sí yo tengo que estar es preparado para el momento cuando Cristo venga y al sonar de la final trompeta, los muertos en Cristo se levantarán y luego nosotros los que vivimos también seremos arrebatados con ellos para gozar por siempre con Cristo en las bodas del Cordero. ¡Oh, qué momento más feliz! Eso es una eminente realidad. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero que va a pasar, va a pasar. Hay personas que creen de que tenemos que ver señales para eso, amigo mío. Bíblicamente no hay ninguna señal sobre este suceso, sobre el rapto de la iglesia, como Cristo vendrá. Sí, la Biblia describe cómo será, pero no dice cuándo. Y cuando nosotros vemos cuándo empieza el conteo de los tiempos finales, tenemos que ir a Hechos capítulo 2 y a Joel capítulo 2 verso 28. Desde entonces empieza el tiempo de los tiempos finales. Entonces Cristo puede venir en cualquier momento. Y no tenemos que estar pensando en que tiene que pasar esto, tiene que pasar lo otro para luego yo prepararme. Por eso yo tengo que saber que mi trabajo, mi prioridad debe ser estar preparado para cuando eso suceda. Y no perder la paz por lo que aquí está pasando, porque al final del día mi ciudadanía no es esta tierra. Isaías capítulo 26 verso 3. La escritura dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. ¿Quieres tener paz? Que tu pensamiento sea Dios. No pienses tanto en lo que dijo el medio de noticias, en lo que te dijo tu compadre y lo que los medios están diciendo. Piensa más en lo que Dios a través de su palabra dice, porque Él tiene el poder para protegerte. Y con esto entro al punto número 2. ¿Para quiénes es la promesa de protección de Cristo? ¿Quiénes son los que tienen acceso a esta protección? El Salmo 91 nos dice, y vaya conmigo al versículo 1 de nuevo, por favor, Salmo 91. Porque esta promesa es para aquellos que habitan en su presencia. ¿Qué dice el Salmo? El que habita el abrigo del Altísimo, esa persona que hace del Señor su habitación, no que visita, no, que habita, que permanece, que vive. Esa persona que hace su estilo de vida, el habitar en el Señor y en sus promesas, esa persona tiene acceso a esta promesa de la cual el Señor está hablando. Y por eso nosotros tenemos que saber lo siguiente: no solamente es aquellos que habitan en el abrigo del Altísimo. Este es un principio que no puede faltar. Pero principio número 2, ¿quiénes son los que tienen acceso a esta promesa? Los que caminan en fe y en obediencia a su palabra. ¿Por qué es importante estos dos principios, fe y obediencia? Porque la fe agrada a Dios. Diga conmigo, la fe agrada a Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De modo pues, que si alguno se acerca a Él, dice, crea que le va a encontrar y que Él es, que dice, galardonador. O sea que el Señor me dice, aquellos que tienen fe pueden tener la certeza que Dios no los va a dejar con las manos vacías. Y que esa actitud de creerle tanto a Dios agrada el corazón de Dios. Y número 2, le decía que nosotros tenemos que actuar en obediencia. Porque la Biblia declara en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio sobre el principio de la obediencia, que aquellos hombres y mujeres que atienden el llamado de Dios y a su palabra
y que viven una vida de obediencia, como dice estos primeros 3 versículos, dice: todas las bendiciones de Jehová te seguirán y te alcanzarán. Y dentro de estas bendiciones que el Señor habla en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, hay una promesa de protección. Por eso la protección de Dios está condicionada a la obediencia. Si yo vivo una vida de fe, si yo vivo una vida de obediencia, si yo soy una persona que habito bajo la sombra del Altísimo, bajo su abrigo precioso, la protección de Dios estará conmigo. Por eso yo tengo que saber que el Señor, a través de la palabra, nos pide que obedezcamos, que andemos de acuerdo a sus mandamientos, no de acuerdo a la forma como yo pienso. Hay personas que dicen: es que yo no creo eso. ¿Y quién dice que eso se trata de como yo creo, pues? Es que yo pienso que eso no es así. ¿Y quién dice que esto depende de cómo yo pienso? Es que yo hay cosas que no voy a entender. El apóstol Pedro, cuando el Señor les iba a lavar los pies, no entendía lo que estaba haciendo. Después de que el Señor le explica de qué se trata esto, le dice Pedro: entonces, Señor, hazlo y todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Pedro en una ocasión: lo que no entendés ahora, lo entenderás después. Por eso no podemos pretender entender todos los procesos, pero sí someternos a esto y saber que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Por eso me gusta lo que el Señor, a través de el proverbista, nos dice: hijo mío, dice, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor quiere nuestro corazón, porque si nuestro corazón está en Él y aprende a confiar en Él, mire, nada de lo que esté pasando en este mundo te va a robar la paz. Y hoy por hoy, si habrá algo que tiene a muchas personas preocupadas, desesperadas, en angustia, es porque ellos no han aprendido a confiar en el Señor, pero creen todo lo que oyen por allá. Oyen cosas en el trabajo, sintonizan la radio, siguen escuchando lo mismo, y le pasa como le pasaba al pueblo de Israel en tiempos de Saúl. Cuando se levantó aquel tipo llamado Goliat, dice la escritura que por la mañana se levantaba y le daba un discurso, y este discurso provocaba temor en el pueblo de Israel. Y por la tarde hacía lo mismo. ¿Y qué cree que pasaba con el pueblo? Se atemorizaba aún más, al punto que terminó viviendo en cuevas, escondiéndose, porque no veían el cómo. Y lo que ellos pensaban era que eminentemente va a suceder lo que no quisiéramos. Este tipo se levantará y nos va a destruir a todos. ¿Por qué? Porque ellos le prestaban atención a lo que por la mañana y por la tarde escuchaban, y no había una voz que hablara algo diferente. Hasta cuando David apareció en escenario y dijo: ¿quién es este circunciso que se atreve a hablar de esta forma de los escuadrones del Dios de Israel? Sépase, dice David, de que en Israel hay Dios y que Él está con su pueblo. Dice: yo te voy a enfrentar. Y cuando David enfrenta a Goliat, me gusta lo que dice la escritura, que David corrió a la línea de batalla, corrió a encontrarse con él, porque David tenía algo tan seguro y dijo: Jehová te entregará. Cuando le dijo: hoy, diga conmigo, hoy. El hombre y la mujer de fe le pone fecha a sus proyectos. Por eso David le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Y dice: y yo te daré a comer a las bestias del campo y a las aves de los cielos. Porque David sabía: no es con mi fuerza, es con la fuerza del Dios Todopoderoso. Él te entregará hoy en mi mano, dijo David. Por eso usted tiene que saber que el Señor ha prometido guardarlo. El Señor ha prometido estar con usted. El Señor ha prometido guardarlo en el hueco de su mano. El Señor ha prometido guardar su entrar y su salir. El Señor ha prometido darle paz en medio de las circunstancias. El Señor ha prometido un futuro brillante para usted y para su descendencia. Por favor, no le preste atención a lo que aquellos están diciendo, pero sí a lo que el Dios de la gloria le dice, porque Él te dice: yo ya miré tu final primero de lo que tú has mirado el principio. Por eso yo tengo que saber que si Dios está conmigo, todo va a estar bien. Por eso, amado mío, el Señor dice: dame tu corazón, dame tu corazón. Ya no te angusties más. Hay cosas que no las vas a poder resolver tú solo. Hay cosas que no están en ti darle la salida o la solución. Hay cosas que solamente rindiéndolas a Él vas a poder ver el milagro. Por eso el Señor dice: dame tu corazón. Y luego agrega y dice: y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 26:23. Dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, ya no en mis caminos,
Esos son los caminos de Él. ¿Y cómo son los caminos del Señor? Los caminos del Señor son diferentes. Mientras para nosotros los caminos del día a día es frustración, angustia, dificultad, imposibilidad, escasez, limitaciones, temores, pleitos, angustia, lágrimas, dolor y todo eso, los caminos del Señor es gozo, alegría, paz, esperanza y vida eterna al final de la carrera. Es lo que le espera a todos los cristianos. Por eso vale la pena mirarlo a Él y caminar por sus caminos. Apocalipsis 3:20, el Señor dijo también: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. A alguien Dios le está llamando el día de hoy y le ha estado tocando la puerta de su corazón. Ya no mires tanto las noticias, ya no mires tanto Facebook, ya no mires tanto esa fuente. Dedícame un poco más de tiempo a mí. Ora un poco más, lee un poco más la Biblia, congrégate un poco más. Yo no sé a quién Dios le ha estado tocando la puerta, pero yo sé que a todos el Señor nos ha tocado la puerta de alguna forma u otra. Y a algunos Dios les está diciendo precisamente eso. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Yo sé que a usted le ha dicho quizás cosas diferentes de las que me ha dicho a mí, porque Él sabe que todos tenemos necesidades diferentes y quizás todos fallamos en algún área diferente. Pero el hecho de que Él nos ha estado llamando es un hecho. De que Él nos ha estado tocando la puerta es un hecho. Entonces Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, o sea, apela a nuestra voluntad. El Señor no obliga a nadie. El Señor te dice: hijo, yo quiero ayudarte. Yo quiero cambiarte esa realidad que estás viviendo. Quiero que mejores. Y entiendo que tú solo no lo puedes hacer. Hermano mío, si habrá alguien que le consta, si habrá alguien que jamás dudará de todo tu esfuerzo y de lo que tú haces por cambiar, es Dios. ¿Sabes por qué? Porque solo Dios ha visto esos momentos cuando tú a solas has prometido cambiar. Solo Dios ha visto esas lágrimas cuando tú te has arrepentido genuinamente por el error que cometiste y has estado dispuesto a cambiar. Y has llorado. Y le has prometido. ¿Qué crees? Él lo vio y Él lo oyó. Por eso estoy convencido que nadie más que Dios nos podrá comprender en este sentido de querer mejorar y querer cambiar. Por eso Él también nos dice esta noche: mira, yo estoy una vez más a la puerta y te estoy llamando, pero tienes que rendir tu voluntad. Y si tú lo haces, dice, entonces yo tomaré mi lugar. Por eso dice: entraré, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, nos dará el lugar, nos llevará al lugar que Él siempre ha deseado darnos y llevarnos. Por eso quiero que sepa, solo es imposible, pero con Dios todo es posible. Por eso puede estar seguro que sus luchas, por difíciles que hayan sido, no todo está perdido. En Él hay esperanza y con Él podrá. Y cuando digo que podrá, es porque podrá, porque para Él no hay nada imposible. Así es que recuerde, se requiere habitar en su presencia, se requiere caminar en fe y en obediencia a su palabra. Pero lo tercero también, se requiere que nosotros nos vistamos de la armadura de Dios para poder vivir y permanecer en esta promesa de la cual Él dijo que sería para nosotros, para aquellos que le conocimos a Él, le entregamos nuestra vida. Dice: tendríamos la promesa de protección. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Cuánto? Diga conmigo: todos los días. O sea, hay una promesa de protección. Pero le preguntaba: ¿para quiénes es esa promesa? Para aquellos que le recibieron como Señor y Salvador. Y si usted no le ha recibido, este es el día que lo puede hacer. Dice: pastor, yo lo hice hace mucho tiempo, pero lamentablemente yo fallé, me equivoqué, cometí un error. Pues este día también usted puede enmendar su error pidiéndole perdón a Él por ese error, por ese pecado, y venir a Él, y seguro estoy que Él le va a perdonar. Porque el Señor no solamente quiere que reconozcamos que hay una promesa, sino que también que caminemos en esa promesa, que permanezcamos en esa promesa. ¿Y cómo yo puedo permanecer en la promesa? Orando en todo tiempo. Número 2, confiando en sus promesas. Número 3,
declarando su palabra aún en los momentos cuando la inseguridad viene a nuestras vidas. Mire, el enemigo es astuto, no pide permiso. Creo que el pasaje es allá Lucas 24 o 11:24, quisiera pensar que es, cuando dice la escritura que cuando una persona ha recibido a Cristo, lo que sucede es que Dios limpia su corazón y lo decora. Pero tenemos, dice, que ocupar la casa. ¿O cómo así? Darle espacio al Espíritu Santo para que sea el que gobierne nuestras vidas. Porque el enemigo dice que viene y la encuentra barrida y adornada, y cuando la ve dice, regresaré a mi casa. Nota, él ya está afuera, pero sigue creyéndose dueño. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y viene. Y si la persona no tiene el dominio propio, entran allí. Y entonces dice la Biblia que el estado de aquella persona se vuelve peor que el primero. Entonces, ¿cuál es la enseñanza acá? Que el Señor quiere que nosotros vivamos una vida en comunión e intimidad con Él y que no demos espacio a nada. Por eso tenemos nosotros que permanecer en esta promesa, y para poderlo lograr efectivamente hay que orar en todo tiempo, como dice el apóstol Pablo, orando sin cesar. Número 2, yo tengo que saber que el Señor está conmigo en todo tiempo y no debo de dudarlo. Pero también tengo que mantenerme declarando la palabra del Señor, aun cuando hay momentos de incertidumbre. Si me pudieran ayudar con el capítulo 1 del libro de Josué, versículo 5, y vamos a leer hasta el versículo 8, y quiero concluir con esto. Porque aquí usted encuentra algo poderoso sobre este último principio de cómo nosotros debemos de mantenernos declarando lo que la palabra de Dios dice, aun cuando viene el temor a nuestras vidas. Versículo 5 hasta el versículo 8. El Señor le da una promesa a Josué y le dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, le está diciendo, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí hay una promesa y una condición. La promesa es que todo lo que emprenda, él miraría cómo prosperaba si asumía la responsabilidad de la condición que desde el versículo 5 le empieza a hablar. Y en el versículo 8 le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No dice de su corazón, no dice de su mente. ¿De dónde no debe de apartarse? O sea que debemos de mantenernos hablando. O sea que cuando el temor viene, tú tienes que hablar palabras de fe, palabras de seguridad. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y aquí viene la promesa: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando yo asumo lo primero. Dios me está diciendo: la vida del cristiano no es una vida de meditación solamente, de pensar, una vida de ilusión. Es una vida de retos y de desafíos. Que hay momentos en los cuales el temor vino y tocó la puerta de mi corazón, pero yo tengo que ser valiente y hacer lo que el Señor, a través de la palabra, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú puedes, hermano mío. Por eso el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. No se aparte de tu boca este libro de la ley. Confiesa la palabra, habla la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y tiene el poder, dice la Biblia, para cambiar circunstancias. Por eso yo tengo que hablar la palabra, porque la palabra tiene el poder para darle vida a lo que está muerto. La palabra tiene el poder para que milagros surjan. Por eso tienes que saber que la palabra del Señor hablada es más poderosa que la palabra de Dios meditada. Lo repito, la palabra de Dios hablada es más poderosa que la palabra de Dios meditada.
Porque cuando yo medito la palabra, solo me edifico yo. Pero cuando yo hablo la palabra, se edifican todos los que la escuchan. Por eso el Señor le dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El Salmo 34 me enseña que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Entonces hay promesas maravillosas en las cuales yo puedo anclar mi fe y saber que aun cuando la duda venga, yo tengo promesas maravillosas en las cuales voy a confiar. Y me voy a levantar día con día encomendando mi día al Señor y saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende, les guarda. Dice que no te tocará el lazo del cazador. El cazador se oculta para que no lo pueda ver. Vea la presa, pero el Señor dice: como yo voy contigo, yo te voy a librar del lazo del cazador. Mire, por eso usted tiene que saber que si está en Cristo, usted tiene protección segura. Lo guardará en el 2025, lo guardará en el 2026 y te guardará en los años por venir. Donde otros fracasaron, tú vas a resurgir. Donde otros fallaron, Dios te prosperará a ti. Por eso, ancla tu fe en las promesas del Señor. Qué maravillosa palabra la que el Señor a través del profeta Joel, en el capítulo 3, verso 10 nos dice. Sí, porque hay momentos cuando la realidad pesa más en la balanza de lo que yo quisiera. Es una realidad. Ejemplo de ello, cuando usted tiene que saldar un compromiso económico y ver el saldo que tiene en la cuenta bancaria. Esto no es una ilusión, es una realidad, está allí. La realidad es cuando usted lee el diagnóstico médico y dice tal cual son las cosas. Sí, esa es una realidad. Y ante esa realidad es donde nuestra fe es puesta a prueba. Y donde nosotros tenemos que saber es que yo no dependo de las circunstancias. Esto solo me servirá para poder constatar y mostrar lo que un día yo pasé. Pero yo sé que mi Dios puede revertir esta realidad, porque su palabra dice que para Él no hay nada imposible. Su palabra dice a través del libro de Esther, capítulo 9, verso 22, que Dios cambia el día malo en día bueno, cambia la tristeza en alegría, cambia el luto en gozo. Por eso Dios puede cambiar tu tragedia en tu mayor bendición. Dios puede cambiar tus lágrimas en una alabanza. Por eso, amado mío, tú que estás acá, tienes que saber que en Cristo tú estás seguro. Él es la protección para todos. Y el Señor dice a través del profeta Joel: diga el débil. La realidad es que eres débil, pero el Señor no quiere que hables conforme estás viviendo y conforme estás sintiendo, por una simple razón, porque el evangelio no se trata de sentimiento, el evangelio se trata de convicciones, y mis convicciones van más allá de la realidad, mis convicciones van más allá de lo que estoy viendo, mis convicciones van más allá de lo que estoy oyendo, mis convicciones van más allá de lo que otros están haciendo. Mis convicciones están ancladas en la palabra que Él un día me habló y me dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy el Dios que te levanto. Por eso el salmista David entendió y dijo: bendice alma mía Jehová, y todo mi ser bendiga su santo nombre, porque Él es el Dios que te rescata de la muerte, el Dios que te salva del pecado, el Dios que sana todas tus dolencias, el Dios que te rejuvenece como el águila, el Dios que te lleva de menos a más, el Dios que hará prosperar tu camino, el Dios que bendecirá tu familia, el Dios que te hará resplandecer como luz en medio de las tinieblas. Por eso tienes que bendecir y hablar conforme a la palabra dice, y no conforme a los otros están hablando.